Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la temática que estamos llevando a cabo en la semana con nuestro libro ¿Cómo Él nos ve? Del pastor Polanco. No sé si mi experiencia con el sábado se parece a la de otros, de los que están aquí o de los que están acompañándonos por Zoom. Sobre todo de algunos que, como tuve el privilegio desde niño, disfrutar del Santo Sábado. Esa experiencia de niño comenzaba el día viernes con los preparativos para el sábado. Siempre fue son episodios muy especiales, lo de la recibida de sábado. Se convirtieron así para mis hijos. Y la primera vez que ellos tuvieron que recibir sábado, por alguna razón, seguro con la abuela o alguien fuera de casa, tuvo que ser con la abuelita o algo así, pues seguro lloraron mucho. El momento de recepción de sábado es muy especial y estar separado de la casa no es fácil. Es un momento muy especial. Y el ambiente de la casa el viernes para la recibida del sábado, la recibida misma del sábado, pues era muy especial. Gozábamos mucho cantando, cantábamos mucho. La comida era preparada, la del sábado, el viernes, y había un olor especial con lo del postre especial, el plato especial para el sábado, y lo empezábamos a disfrutar desde el viernes con ese olor. Y recuerdo todo eso muy bien. El tema correspondiente al día de hoy nos va a hablar del sábado. Nos habla del sábado. El énfasis que el pastor Polanco tiene no es concerniente a la doctrina misma, a la validez de la observancia del sábado. No tiene que ver con el corazón mismo de la ley en el cuarto mandamiento, ni que la verdad de la observancia del séptimo día ha sido y se va a constituir en una señal entre Dios y sus fieles, y va a ser la expresión externa del sello de Dios, el Santo Sábado. Pero de eso no habla el tema de hoy. El tema del pastor Polanco tiene dos aspectos que quiso destacar, y pues yo voy a destacar esos aspectos. El primer tema tiene que ver con los objetivos del Creador al crear el séptimo día, que tienen que ver con la santificación no solo del espacio de tiempo del sábado, sino con la santificación de los observadores del sábado. Y el segundo tópico que quiso destacar el autor de la lección, del libro Cómo Él nos ve, y de correspondió el séptimo. Era el séptimo capítulo. No me doy cuenta de eso. El segundo aspecto es que el sábado fue hecho especialmente para el hombre y tiene unas connotaciones muy específicas en nuestra relación y entre nosotros y con el Señor. Ambos puntos tienen que producir en nosotros, hermanos, los guardadores del sábado, resultados. Esos dos aspectos, el de la santificación del espacio del sábado, la santificación de nuestras vidas, y el segundo aspecto, nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, tiene que verse en resultados prácticos en nuestra vida. Vamos a ver el primer aspecto, el de la santificación. Vamos a leer en Génesis capítulo 2 los versículos del 1 al 4.
Quizás es la primera mención que hay en la palabra sobre el santo día de reposo. Y vamos a leer los primeros 4 versículos del segundo capítulo de Génesis, que dicen: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. No sé, me parece un poquito cerca, un poquitico más separado. Gracias, yo creo que ahí está. Que le tengo que sacar el cuerpo al micrófono cada vez que miro aquí. Gracias, gracias. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Reposó, cesó de crear. Y bendijo Dios al día séptimo, específico, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Yo creo que con esos 3 versículos está bien. De este texto quiero que veamos cómo Dios interviene para constituir el séptimo día, específicamente el séptimo día, en el principal de los días. Porque ¿qué hizo con ese día? Lo bendijo y lo santificó. Eso dice la palabra. No es algo como arbitrario de los que quieren observar el Santo Sábado, sino que es un hecho intencional y soberano del Creador al separar no uno de los 7 días. No dijo y santifico uno de los 7 días, sino que santificó y separó para uso santo el séptimo día, sábado. Bíblicamente, ustedes lo han leído en Lucas capítulo 23, los últimos versículos del capítulo, desde el 54 hasta los primeros versículos del siguiente capítulo, del capítulo 24 de Lucas. Y en esos versículos, solo lo menciono, de pronto están viendo por Zoom o en YouTube o alguna persona acá que no tenga la relación clara de que en la palabra se señalan los días específicos para saber cuál es el séptimo. Es muy claro en esos versículos que el día, la separación entre el viernes, el sábado y el domingo. El viernes se señala allí como el día en que murió Jesús. Menciona con razón que era el día de preparación para el santo día sábado. El día que le sigue es el sábado de reposo, el séptimo día. No dice ahí séptimo, pero luego descubrimos en los primeros versículos del siguiente capítulo, del capítulo 24, que el primer día de la semana sigue al santo sábado del Señor y fue el día en que resucitó Jesús. Se hace la secuencia completa desde el versículo 54 del capítulo 23 hasta los primeros versículos del capítulo 24 de Lucas, mostrándonos claramente que el día séptimo de la semana es el sábado. ¿Te queda claro, no, Julio? Bueno, es muy importante tenerlo bien claro. Ahora, el autor del libro, base de estas reflexiones, de estos 13 días que estamos teniendo en nuestra iglesia, destaca la forma ordenada en que el Creador realiza su obra creada. Y hace una analogía bonita, hace una presentación precisa sobre lo que hace los 3 primeros días. Los 3 primeros días es preparar unos espacios. El primer día, Dios separa el día de la noche. Crea la luz y dice que la parte oscura le dice noche y a la parte clara le dice día. Separa el día de la noche.
El segundo día, Dios divide las aguas. Hay aguas, las separa, quedan unas arriba de la atmósfera o de la expansión y otras abajo en la tierra. Separa, crea la expansión o la atmósfera y separa las aguas, creando ese espacio de la atmósfera. No hablamos hoy de la atmósfera, de pronto aquí está, no sé si tuviste que ver todo lo que tiene que ver con las distintas fases espacios de la atmósfera. Juan David, en tu estudio. Yo me acuerdo haberlo visto para ver las distintas fases de la transmisión de señales. Dios crea en el tercer día la tierra seca, separando las aguas y dejando en un espacio las aguas y en otro espacio la tierra seca y crea la vegetación. Crea 3 espacios. El primero separa el día de la noche, el segundo divide las aguas y crea la atmósfera, solo expansión, y el tercer día separa las aguas de la tierra, dejando la tierra seca a un lado. El siguiente día llena el primer espacio, completa eso. Dios crea el sol, la luna y las estrellas para hacer separación entre día y noche y pone al sol como el astro que gobierna, digamos, el día y a la luna de noche con las estrellas. El quinto día crea los seres vivientes que llenan el firmamento, ese espacio que se creó al separar las aguas. Entonces crea allí los seres vivientes que llenan tanto el firmamento, las aves, como las aguas, los peces. Distintos animales que hay en el agua. Y el día sexto crea los animales que cubren el espacio de la tierra, de lo que creó en el espacio de la tierra, y crea también al ser humano. Pero no puede pasar inadvertido que a pesar de la belleza y perfección de lo creado, que según el juicio de Dios que dice en la palabra, era bueno, y era bueno en gran manera, para el creador faltaba algo. Ya había terminado aparentemente, incluso en el día, en el versículo 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero todavía íbamos en el sexto día y el Señor decide crear el séptimo día. Faltaba algo para él. Todo lo que vemos en la creación ya había sido creado en los primeros 6 días. Y aunque los espacios físicos creados en forma especial para suplir todo lo necesario para sus ocupantes, en forma general, a toda la creación y al ser humano en particular, le hacía falta, que tiene que ver, como lo menciona, no sé si han escuchado ustedes algún sermón del pastor Borque, ¿qué es lo que dice que hizo el séptimo día? No sé si alguno ha escuchado esos temas de él. Dice que en el séptimo día lo que faltaba era, él dice, ya me dice hermano, él dice que los artistas, los que pintan cuadros, dibujan todo el cuadro, pero cuando terminan el cuadro, ¿qué falta, hermano? La firma. Correcto. O sea que en el séptimo día el Señor firma, sella, pone su sello, que Él es el autor de ese cuadro, ¿verdad? El autor de la creación. Pero adicionalmente a eso, surge una ilustración que usa el autor, que nos ayuda a entender un poco lo que pasó en el séptimo día. Desde niño yo tengo en la mente la declaración de que el sábado es un templo en el tiempo, ¿no? Imagínense el tiempo como una línea del tiempo, pero el sábado es un templo en el tiempo que tiene 2 puertas, una de entrada y una de salida. La puerta de entrada es a la puesta del sol del viernes y la puerta de salida a la puesta del sol del sábado.
Y eso adentro es un templo para el Señor, especial. Y yo quiero que vamos a mirar la analogía que hace el autor el pastor Polanco. Hace una analogía entre ese templo en el tiempo y el templo que se construyó en el desierto por Moisés. Y quiero que vayamos al capítulo, si no me pierdo, 39 del Éxodo. Éxodo 39. Y vamos a leer unos cortos versículos. Voy a ponerme las pilas. Faltan 5 minutos. Se van a sorprender que de pronto puedo volar. Vamos a leer el versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Se terminó todo el templo. Sin embargo, vamos a leer el versículo 43 ahora. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que lo que habían hecho, he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Les quedó bien hecho, como el Señor dijo. Se terminó como el Señor dijo. Pero vamos ahora a mirar en los versículos del capítulo 40. En el capítulo 40, el Señor da instrucciones a Moisés de cómo llenar los espacios. Les dice, bueno, pongan tal mueble en tal parte y tal otro, hasta llenar todo el tabernáculo. Y vamos a dirigirnos al final del capítulo 40, vamos a leer los versículos 33 y 34. Y finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová, ¿qué hizo? Llenó el tabernáculo. Eso es lo que faltaba en ese otro templo de tiempo. La creación había sido completada en 6 días. Ese templo en el tiempo faltaba ser llenado con la gloria del Señor, con su presencia. Y eso es lo que hace el Señor al santificar el sábado con su presencia. Lo hace santo con su presencia. Y el autor del libro nos menciona algo especial adicional que quiero compartir con ustedes. Dice, la presencia divina impregna con su santa fragancia el espacio de tiempo en el que cohabitan Adán y Eva. El sábado fue creado para que la humanidad entrara al ambiente sagrado y bendito del cielo. Y entonces ahora él va a hacer una mención especial a lo que él entiende por la santificación, no solo del espacio de tiempo, que es el séptimo día, sino la santificación de los que guardan el sábado. Y me pareció muy interesante y quiero leerlo directamente aquí, porque recuerden lo que dice el mandamiento. El mandamiento, ¿en dónde está? Éxodo 20 del 8 al 11. Y terminando, el mandamiento dice, a ver, me va a tocar de memoria, dice, o leámoslo corriendo, Éxodo 20. Vamos a leer la parte del versículo 11, que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero la primera parte del mandamiento dice, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Y cómo puede hacer uno para santificar algo que Dios ya santificó? Si Él ya lo bendijo y lo santificó. Mire la observación que hace el pastor Polanco. Dice, reconociendo que la santidad del sábado envuelve la santidad de los hombres y a las mujeres, podríamos decir entonces que el objetivo de Dios al declarar el sábado como un día santo era hacer santos a los que participaban en ese reposo. El sábado fue hecho para santificar al ser humano. Así que desde su establecimiento en nuestro planeta, el día de reposo bíblico apuntaba a ser una bendición para la humanidad y no una gravosa carga, como tal vez podemos llegar a suponer. Esta relación entre el sábado y nuestra santidad sería recalcada más adelante por Moisés y por Ezequiel. Por Moisés en Éxodo 31:13, cuando dijo, no dejen de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre mí y ustedes, de generación en generación, para que sepan que yo soy Yahvé, el que los santifico. Y Ezequiel en el capítulo 20, versículo 12 dice, y les di también mis sábados para que fueran señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Al entrar, dice el pastor Polanco, al reposo sabático, estamos aceptando que Dios obre en nosotros y que podamos gozarnos en la santidad divina. Por supuesto, tanto nuestros primeros padres como nosotros podemos entrar a esa esfera de santidad sabática mediante la fe. Y yo quiero dejarles para su estudio porque no es el tema específico, pero es lo primero que él presenta respecto al sábado. Que el sábado el Señor lo santifica y es santo. Ese espacio en el tiempo, el séptimo día, es santo para el Señor. Él lo santificó con su declaración y lo santifica cada sábado con su presencia. Pero también quiere hacer santos a los observadores de ese día. Y yo quiero dejar ese tema específico para su estudio, para que tengan en cuenta cuando lean la palabra y le den importancia a este tema de la santidad personal que el Señor quiere que tengamos. Ese es el objetivo divino, que tú y yo alcancemos la santidad. No una santidad virtual, sino una santidad real. Santidad alcanzada por la fe en su obra hecha, pero será vista en la real vida de sus hijos creyentes y obedientes por los incrédulos, pueden verlo. Y vista como testimonio también por los habitantes del universo, para los cuales somos hechos espectáculo, como dice a fin de conocerle. Este libro inspirado por Dios, hermana Joai, dice, cuanto más nuestra fe se aferra de Cristo con una perfecta confianza, tanta más paz disfrutaremos. La fe aumentará con el ejercicio. La regla de Dios es un día nada más, día a día. Realidad, el trabajo diario como si tu día a día se realiza el trabajo diario como si tuvieras conciencia de que estás obrando ante la vista de los ángeles, de los querubines y los serafines, de Dios y de Cristo. Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea que la santidad que Dios obra en nosotros puede ser vista
por nuestros semejantes, por los que nos rodean, y vista como testimonio por los que nos observan fuera de este planeta, por el Señor y por los habitantes de otros planetas. Y eso va a ser una diferencia tremenda cuando el Señor logre que en nosotros, por la obra de su Espíritu Santo, sea logrado lo que se propuso con el sábado, hacernos santos y podamos vivir una vida de santidad y sin pecado. El segundo aspecto que el pastor Polanco destaca es que el día sábado es un día de relaciones y que es un día hecho especialmente para el hombre. El Santo Sábado es el día especial en que Dios busca relacionarse con nosotros. Y quiero leerles de las meditaciones de este día estas observaciones que nos hablan de esa relación. El Santo Sábado fue el primer día en que Adán y Eva convivieron como pareja. Así que no solo fue el día en que ellos conocieron a Dios, sino que también fue el día en que se conocieron ellos mismos, uno al otro. El sábado nos introduce a la correcta relación con nuestros semejantes. En sábado reconozco que Dios es el creador y que mi prójimo es obra de Dios. Ese primer sábado, Adán comprobó que Eva era hueso de sus huesos y carne de su propia carne. Se dio cuenta de que Eva era como él, que eran iguales. Y hay algo también mencionado en el mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11, que incluye a nuestros semejantes. ¿Qué aspecto toca? ¿Qué dice sobre nuestros semejantes? Dice que ese descanso no es solo para nosotros, que somos iguales todos los seres humanos, que el Señor nos hizo iguales y que el descanso no viene por categorías, ni es para el que se sienta en la oficina, ni para el jefe, ni para el dueño, sino para todos. Y por eso el mandamiento dice que no harás ninguna obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Tiene que ver con la relación con las personas. Y el Señor destaca en el mandamiento que todos somos iguales y que por lo tanto ese santo día y es extraordinario. Yo no sé si ustedes lo han percibido, en la iglesia pasa, ¿no? Cuando hay jefes y hay subalternos u otras cosas por el estilo, pero cuando llega el sábado y se encuentran en la iglesia es otro cuento. Son iguales, adoran iguales. Es probable que de repente el subalterno sea el que predique, ¿no? Y que el otro sea el que simplemente participa, etcétera. No tiene nada que ver, porque ante Dios somos iguales y en su santo sábado el Señor en el mandamiento nos da esa lección adicional de cómo debemos relacionarnos entre nosotros y de cómo somos iguales. Y el otro aspecto importante a destacar, y lo destaca el mandamiento cuarto, pero dicho en Deuteronomios por Moisés en el capítulo 5, destaca el hecho de que el santo sábado recuerda, no solo como lo menciona el mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11, de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y descansó, bendijo y santificó el sábado, sino destaca que también debemos acordarnos de que le dice a los israelitas de que fuiste siervo en tierra de Egipto, que fuiste esclavo en Egipto y que tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y destaca el autor de que allí se sobresale la dignidad de todos los seres humanos
Entrar al reposo sabático conlleva tratar con dignidad a mis semejantes. No puede alguien decir que guarda el sábado mientras trata indignamente a los que están bajo su cuidado o autoridad. El siervo tiene derecho a descansar como tú. ¿Por qué? Pues porque ambos fueron librados de la esclavitud. Ellos en Egipto, pero nosotros de la esclavitud del pecado. Y somos iguales. Ello pone de manifiesto la conciencia social del día del sábado. El sábado está en contra de la explotación laboral. Y el sábado aboga por la protección, por supuesto, de los derechos de todos. Quizás está destacado también en Isaías capítulo 58, en los últimos versículos que leyó Clarita esta mañana, versículos 13 y 14, y que nos habla todo el capítulo ese, ¿verdad, pastor? Que habla sobre el ayuno, el capítulo 58 de Isaías, y nos dice cómo debemos tener cuidado con nuestro prójimo, estar atento a las necesidades del que tiene menos, ¿verdad? Estar atento a las necesidades de mi prójimo. Y vincula Isaías el desatar las ligaduras de impiedad y dejar ir libres a los quebrantados y compartir el pan con el hambriento y vestir al desnudo con la correcta observancia del día de reposo. El día de reposo, el santo sábado bíblico, requiere que vivamos cada día de la semana al servicio de los demás. La esencia misma del sábado es la adoración a Dios y la compasión hacia nuestro prójimo. No hay lugar para el yo en las horas del día de descanso establecido por el Señor. Hemos de cuidarnos de suponer que la observancia del sábado constituye un buen ejemplo de nuestro avance al que en el proceso de santificación. La santidad del sábado solo cubre al que lo guarda en comunión con Dios y con su hermano. El sábado es tiempo para servir a Dios, sirviendo a los necesitados. Entonces fueron los dos aspectos que él destacó del sábado: la santidad del sábado, la santificación, el hacer santo al observador del sábado, y el aspecto de relación con con los demás. Los otros dos aspectos del capítulo se los dejo para que los lean ustedes porque ya no estoy hablando. Pero destaca un poco cómo fue el trato de Jesús con el sábado. Y mencionó dos aspectos especiales. Uno, ese episodio de los discípulos que cuando iban por el camino y entraron en un terreno, en un cultivo, ¿de qué sería? ¿De trigo o de cebada? No sabemos. Y habían unas espigas. ¿Y qué hizo Omar? ¿Qué hicieron los discípulos? Cogieron las espigas y para comérselas no se las podían comer así, ¿no? Tuvieron que quitarle la cascarita. Y por supuesto, esos aspectos de cosechar, de moler, de pelar, para los judíos ortodoxos era pecado hacerlo en sábado, era un trabajo que no deberían hacer en sábado. Pero el Señor les demostró que el santo sábado es un día para servir a los demás. Fue hecho para beneficio del hombre. Quizás está en Mateo 12:12, si alguno me ayuda leyéndolo. Incluso si alguien lo lee allí del Zoom, dejemos para que participen los hermanos que están en Zoom. Mateo 12:12. Yo, disculpe que no los miro, yo no es que me he olvidado de ustedes, sino que me cuesta trabajo mirar la cámara. Mateo, sí es en Mateo 12:12. Amén, hermano Nelson. ¿Quién lo lee, por favor?
Dice la palabra de Dios en Mateo 12:12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer bien en sábado. Ok. El Señor deja claro que todo lo que es hacer bien para otro es lícito para hacer en sábado. Y aunque yo, para el Señor sea quebrantar su día, el dedicarme el sábado a lavar el carro, o a lavar mi ropa, o a hacer, dedicarme a preparar comida para toda la semana, o para el sábado, yo sí puedo ir a preparar comida para alguien que está enfermo y que lo necesita. Yo el santo sábado puedo ir y lavar la casa de ese hermano que estuvo enfermo y que yo no pude asistirlo durante la semana y que su casa está sucia, o lavar su ropa, ¿verdad? Así es que el sábado está hecho para beneficio del hombre y Cristo dejó eso claro. Y además les explicó que Él era el Señor del sábado y que Él sabía muy bien, tenía muy claro qué es lo correcto de hacer en sábado. Y entonces, eso quedó claro en ese trato de Jesús con el sábado. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los milagros, por lo menos 8 de los milagros que hizo Jesús, los hizo en sábado para sanar gente. Lo hizo el Santo Sábado, dándonos clara lección de que es lícito estar atendiendo a los necesitados y socorriendo a todos los que tienen enfermedad o necesidad de alguna cosa. Bueno, no creo que les cause problema eso de las espigas y eso, ¿no? Bueno, entonces terminemos como terminan todos los capítulos de este libro, es mencionando las lecciones que tiene para la iglesia. El hecho, esos dos hechos que mencionamos, la santidad del sábado, la santidad de los que guardamos el sábado y el atender las necesidades de otros. Dice, entender deberíamos como iglesia que cada semana Dios ha preparado un espacio de tiempo para estar con nosotros. Amén. ¿Les parece cierto eso? ¿Disfrutas de eso, Carito? Sí, de la santidad del sábado, de la presencia del Señor en sábado. Qué lindo. Esto indica que Él nos ama, que separe un tiempo para estar con nosotros. Qué hermoso. Que quiere nuestro bien y que está prometiendo, que ha prometido en bendecirnos y santificarnos. La iglesia entonces debe también hacer del sábado un tiempo de comunión espiritual, de acercamiento personal y colectivo con Dios, y que los programas, pastor, yo no sé, eso toca a los de la Junta. Evitar que los programas y actividades que tienen que ver más con el funcionamiento de la iglesia y que pueden realizarse otros días, no se realicen el sábado. Una propuesta. Entre otras cosas, si ustedes están de acuerdo con eso, ¿no? Pero hay veces que nos cuesta trabajo lo de las juntas y eso, pero es bueno hacerlas otro día, ¿verdad? Y dejar el sábado para las cosas que el Señor ha dicho. Y el último, dice, la iglesia misma puede modelar las experiencias del servicio a otro, de no solo dedicarlo a la predicación, sino a actos de bondad, de compasión y compañerismo espiritual. Y la iglesia también debe hacer esfuerzos para recordar, orar y hacer algo a favor de aquellos que no conocen la bendición del sábado e ir a por ellos, Clarita, en el día del sábado. El Señor les bendiga y que su santo día se convierta en lo que el Señor quiere, en una bendición para cada uno de nosotros. Y clamemos al Señor para que su Espíritu nos bautice, especialmente en su sábado, para que lleguemos a ser santos como Él es santo. Señor les bendiga. Bueno, yo les invito, mis queridos hermanos,
allá en sus casas, donde están, me perdonan que nos hayamos extendido un poquito hoy, a que nos pongamos de rodillas y oremos al Señor. Nuestro Padre Santo y bueno, nos dirigimos a ti, agradecidos por tu amor, por el regalo de estas horas santas de tu día sábado. Y permítenos apreciarlas cada vez más, apreciar tu presencia santificadora que llena todo este espacio de tiempo, así como fue lleno el santuario en el desierto, desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Saber que tu presencia especial, que está todos los días, va a estar especialmente llenándolo todo y llenándonos, si queremos entrar en el espíritu del sábado, llenando nuestras vidas. Te necesitamos en nuestro corazón, en nuestra vida. Que seamos tan colmados de esa presencia, que se desborde ese amor tuyo, esa presencia tuya, que nos alcance desbordada para todos los días de la semana, de tal forma que podamos estar preparados nuevamente para encontrarnos contigo en forma especial el próximo sábado. Permítenos reconocer las necesidades de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, que podamos gozarnos como lo haces tú en servir a los demás, en servir y socorrer al necesitado. Suplico tu presencia y compañía el resto de estas horas y la bendición tuya para cada hermano que está reunido y conectado con nosotros en el Zoom, en YouTube y aquí presentes. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su compañía aquí y a todos los hermanos en Zoom y en YouTube por habernos acompañado hoy especialmente. El Señor les guarde, les bendiga todo este resto de sábado y toda la semana.